¿Alguna vez te has preguntado si la ropa que usas realmente refleja tu fe en Cristo? La vestimenta no es solo una cuestión de moda o comodidad, es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. En 1 Timoteo 2:9, la palabra de Dios nos exhorta: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Este principio no es solo para las mujeres, sino para todos los creyentes, pues nuestra imagen debe honrar a Dios y no seguir los estándares del mundo. Hoy exploraremos la ropa que un cristiano nunca debe usar y cómo nuestras elecciones pueden impactar nuestra vida espiritual. Si alguna vez has sentido que la manera en que te vistes no es indiferente a Dios, este mensaje te ayudará a entender su propósito en este aspecto. ¿Estás listo para descubrir lo que la Biblia dice sobre tu imagen y testimonio? Desde el principio de los tiempos, Dios ha mostrado un interés profundo en la manera en que su pueblo se presenta ante Él y ante el mundo. La vestimenta nunca ha sido un tema superficial en la Biblia, sino un reflejo del estado del corazón y de la relación que cada persona tiene con su Creador. En el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, su primer instinto fue cubrirse, porque se dieron cuenta de que estaban desnudos. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sin embargo, esta no era la vestimenta que Dios consideraba apropiada. Más adelante, en el versículo 21, la Escritura nos dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Aquí vemos cómo Dios mismo estableció un estándar de vestimenta para el ser humano, no basado en la vergüenza, sino en la dignidad y el propósito divino. A lo largo de la historia bíblica, la ropa ha sido un símbolo de santidad, identidad y separación del mundo. Cuando Dios llamó a su pueblo a ser santo, también les dio instrucciones claras sobre cómo debían vestirse, marcando una diferencia entre los que le pertenecen y los que siguen los caminos del mundo. En Deuteronomio 22:5 encontramos una advertencia directa: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Esta orden no era un simple mandato cultural, sino una declaración de que Dios espera que sus hijos reflejen su orden y propósito, incluso en la forma en que se presentan ante los demás. Hoy en día, vivimos en una sociedad que promueve la confusión de roles y la desaparición de los límites que Dios ha establecido. Pero su palabra sigue siendo clara. La vestimenta no solo afecta la apariencia exterior, sino que tiene un impacto profundo en el testimonio cristiano. Jesús dijo en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La manera en que nos vestimos habla sin palabras sobre quiénes somos y a quién servimos. Muchos argumentan que la ropa es una elección personal y que Dios solo mira el corazón, pero la Escritura nos muestra que lo que está dentro del corazón inevitablemente se refleja en el exterior. En el 1 Pedro 3:3-4 se nos instruye: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el del interior, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. La verdadera belleza de un creyente no radica en la moda ni en seguir las tendencias del mundo,
sino en reflejar la humildad y la santidad que Dios valora. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a los sacerdotes que usaran vestimentas específicas para ministrar en su presencia. Éxodo 28 describe en detalle la ropa sagrada que debían portar Aarón y sus hijos, incluyendo túnicas, mitras y cinturones diseñados para honra y hermosura. Esto nos enseña que la vestimenta adecuada no es una cuestión trivial, sino un reflejo del respeto y la reverencia hacia Dios. Si Él estableció estándares específicos para aquellos que servían en su templo, ¿no es razonable pensar que también espera que su pueblo en la actualidad se vista de manera que lo honre? Primera carta a los Corintios 6:19-20 nos recuerda: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando un cristiano se viste con modestia y decoro, envía un mensaje claro al mundo sobre a quién pertenece. En cambio, la ropa que refleja sensualidad, orgullo o rebeldía contradice el llamado a la santidad. En Proverbios 7:10 se menciona a una mujer con vestimenta de ramera, lo que indica que su ropa revelaba su intención y su estilo de vida. Jesús enseñó que el pecado comienza en el corazón, pero también advirtió que debemos evitar ser tropiezos para otros. En Mateo 18:7, Él declara: «Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo». La ropa provocativa o inapropiada no solo afecta a quien la usa, sino que también puede ser una piedra de tropiezo para quienes la ven. El enemigo ha utilizado la moda como una herramienta para alejar a los creyentes de los principios de Dios. La industria de la moda no está diseñada para promover la pureza, sino para exaltar la vanidad, el deseo de atención y la complacencia de la carne. 1 Juan 2:16 nos advierte: «Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo». No es casualidad que las tendencias actuales busquen enfatizar la sensualidad y borrar las diferencias entre los géneros, alejando cada vez más a las personas de los valores bíblicos. Como cristianos, debemos preguntarnos: ¿estoy vistiendo para glorificar a Dios o para llamar la atención sobre mí mismo? El ejemplo de los nazareos en la Biblia es un recordatorio de que aquellos consagrados a Dios debían distinguirse incluso en su apariencia. En Número 6 se establecen reglas específicas para quienes hacían votos de nazareato, incluyendo no cortarse el cabello como un símbolo de su separación para Dios. Aunque en la actualidad no estamos bajo la ley mosaica, el principio sigue vigente. Aquellos que han sido llamados a vivir para Dios deben reflejarlo en cada aspecto de su vida, incluida su vestimenta. Romanos 12:2 nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». La vestimenta de un cristiano debe reflejar no solo modestia, sino también identidad y propósito. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, en Lucas 15, el padre ordenó que le trajeran el mejor vestido y se lo pusieran, restaurando así su dignidad y posición. Este acto simboliza la vestidura de justicia que Dios otorga a sus hijos cuando regresan a Él. Apocalipsis 19:8 describe a la iglesia vestida con lino fino, limpio
y resplandeciente, lo que representa la justicia de los santos. Así como Dios nos ha dado vestiduras espirituales de santidad, nuestra vestimenta física también debe reflejar esa transformación interior. El apóstol Pablo nos instruye en Colosenses 3:12: «Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia». Aunque este versículo se refiere a cualidades espirituales, la metáfora de vestirse implica que nuestra apariencia externa también debe alinearse con nuestro llamado como hijos de Dios. La vestimenta no debe ser un reflejo de la rebeldía ni de la indulgencia en los deseos del mundo, sino una expresión de la nueva vida en Cristo. El pueblo de Dios ha sido llamado a marcar una diferencia, a ser luz en medio de la oscuridad. Nuestra vestimenta es un testimonio silencioso de quiénes somos y a quién servimos. No se trata de legalismo ni de imponer reglas externas, sino de reconocer que todo lo que hacemos, incluso la forma en que nos vestimos, debe glorificar a Dios. Primera carta a los Corintios 10:31 nos recuerda: «Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». La pregunta que debemos hacernos cada día es: ¿mi vestimenta refleja la santidad y el amor de Dios? ¿O simplemente sigo los dictados de un mundo que se opone a su voluntad? La vestimenta no es un asunto trivial en la vida de un creyente. A lo largo de las Escrituras, Dios ha mostrado que la manera en que nos presentamos tiene un significado más profundo de lo que muchos piensan. Desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, Dios mismo les hizo túnicas de piel para cubrir su desnudez, estableciendo un principio de protección y dignidad. Esto nos revela que lo que llevamos puesto no es un tema irrelevante, sino algo que el Señor considera con seriedad. En el libro de Levítico, Dios estableció normas específicas sobre la vestimenta de su pueblo, diferenciándolos de las naciones paganas que los rodeaban. No eran simples reglas externas, sino expresiones visibles de una vida apartada para Él. La ropa comunica quiénes somos y a quién servimos, y por eso no podemos tomar este aspecto a la ligera. A lo largo de la historia bíblica encontramos ejemplos en los que la vestimenta estuvo vinculada con la santidad o con la corrupción espiritual. En Éxodo, los sacerdotes fueron instruidos para usar vestiduras sagradas, confeccionadas según el mandato divino, porque su servicio en el templo no era solo una función ritual, sino una representación de la pureza y gloria de Dios. Por otro lado, cuando Israel cayó en la idolatría, muchas veces adoptó también la vestimenta de los pueblos paganos, reflejando no solo una asimilación cultural, sino una desviación del corazón. En Sofonías 1:8, Dios advierte: «Castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extranjera». No era simplemente una condena a la moda foránea, sino a la actitud de abandono de la identidad santa que Dios había establecido para su pueblo. El problema no es la ropa en sí misma, sino lo que representa y el efecto que tiene en nuestra vida espiritual y en quienes nos rodean. En la actualidad, muchas tendencias de vestimenta promueven un mensaje contrario a los valores del reino de Dios. Se ha normalizado la exposición excesiva del cuerpo, la ostentación y la búsqueda de aprobación mediante la imagen exterior. Sin embargo, la Biblia nos llama a una belleza que no proviene de adornos externos, sino de un espíritu apacible y puro delante de Dios. En el 1 Pedro 3:3-4 se nos dice: «Que vuestro adorno no sea el externo,
de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esto no significa que vestir bien o arreglarse sea incorrecto, sino que nuestra identidad no debe depender de lo externo, sino de nuestra relación con el Señor. El mundo empuja constantemente hacia una forma de vestir que busca llamar la atención, despertar deseo o reflejar poder y estatus. Esto no es algo nuevo. En la Biblia encontramos advertencias sobre el peligro de la vanidad y la seducción expresadas a través de la vestimenta. En Proverbios 7 se describe a una mujer vestida de manera provocativa como símbolo de una actitud que busca desviar a otros del camino de Dios. La vestimenta no es un simple detalle sin importancia, sino un reflejo de las intenciones del corazón. Jesús enseñó que lo que hay dentro del hombre es lo que lo contamina, pero lo que está en el interior inevitablemente se refleja en el exterior. Si nuestro deseo es agradar a Dios en todo, esto también se verá en la manera en que nos presentamos ante el mundo. La vestimenta no solo afecta a quien la usa, sino también a quienes la observan. Jesús dijo en Mateo 18:7, «Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo». Aunque cada persona es responsable de sus propios pensamientos y acciones, también somos llamados a no ser motivo de caída para otros. Esto no significa vivir bajo la presión de lo que los demás piensen, sino ser conscientes del impacto que nuestras decisiones tienen en quienes nos rodean. En Romanos 14:13 se nos exhorta: no pongamos tropiezo u ocasión de caer al hermano. Si nuestra vestimenta lleva a otros a desviarse, estamos fallando en nuestro llamado a ser luz y ejemplo. El enemigo ha utilizado la moda como un instrumento de distorsión y rebeldía desde tiempos antiguos. En Ezequiel 16, Dios reprocha a Jerusalén por haberse engalanado con vestiduras lujosas y joyas para atraer a los ídolos, mostrando cómo la apariencia externa fue utilizada como un medio para apartarse de Él. Lo mismo ocurre hoy, cuando la vestimenta es usada para expresar una identidad que no glorifica a Dios, sino que se alinea con ideologías y estilos de vida que contradicen su palabra. En el 1 Juan 2:15 se nos advierte: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto no significa que debamos vestirnos de manera anticuada o sin cuidado, sino que nuestra imagen no debe estar sujeta a las corrientes de este siglo, sino a la dirección de Dios. La modestia no es sinónimo de descuido ni de pobreza, sino de una actitud de reverencia y honra a Dios. En la parábola del hijo pródigo, cuando el joven regresa a casa, su padre ordena que le vistan con la mejor túnica, un símbolo de restauración y dignidad. Dios no nos llama a vestirnos de manera que deshonremos nuestra identidad, sino a reflejar con nuestra imagen la transformación que Él ha hecho en nosotros. En Apocalipsis 19:8 se nos describe la vestidura de los santos como lino fino, limpio y resplandeciente, representando la pureza y justicia con la que debemos presentarnos ante el Señor. El pueblo de Dios ha sido llamado a marcar la diferencia, no solo con sus palabras, sino con su testimonio en todas las áreas. En 2 Corintios 6:17 se nos ordena: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo.
Esto incluye la manera en que nos vestimos y lo que comunicamos con nuestra apariencia. No se trata de seguir reglas externas impuestas por los hombres, sino de adoptar una actitud de santidad y obediencia a Dios. Cuando nuestras decisiones están alineadas con su voluntad, incluso la forma en que nos vestimos se convierte en una expresión de nuestra devoción. La moda cambia constantemente, pero la palabra de Dios permanece para siempre. En tiempos de Daniel, cuando él y sus amigos fueron llevados a Babilonia, se les impuso un nuevo estilo de vida que incluía costumbres ajenas a su fe. Sin embargo, ellos decidieron no contaminarse, manteniéndose firmes en su identidad como siervos de Dios. No aceptaron la comida del rey ni las costumbres que iban en contra de los principios divinos. Aunque la Biblia no menciona específicamente su vestimenta, es evidente que su manera de vivir marcó una diferencia. Al igual que ellos, los cristianos deben discernir qué aspectos de la cultura pueden adoptar sin comprometer su testimonio y cuáles deben rechazar. Jesús enseñó que la verdadera pureza proviene del corazón, pero eso no significa que lo externo carezca de importancia. En la parábola de las bodas del rey, uno de los invitados fue expulsado porque no llevaba la vestidura apropiada. Esto es una representación de la justicia que Dios demanda, pero también nos recuerda que la manera en que nos presentamos es un reflejo de nuestra preparación para estar en su presencia. Vestirse de manera digna y acorde a los principios bíblicos no es un asunto de legalismo, sino de coherencia con nuestra identidad como hijos de Dios. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas, y eso incluye nuestra imagen. Nuestra vestimenta debe reflejar sobriedad, modestia y una actitud de honra hacia el Señor. La moda del mundo puede ser atractiva, pero no debemos olvidar que hemos sido apartados para un propósito mayor. En cada elección debemos preguntarnos, ¿esto glorifica a Dios? ¿Representa quién soy en Cristo? Si la respuesta es no, entonces debemos reconsiderar nuestras decisiones y recordar que nuestra mayor meta no es agradar a los hombres, sino vivir de manera que nuestro testimonio refleje la santidad de aquel que nos llamó. La vestimenta es un reflejo del interior del corazón. A lo largo de la historia, las Escrituras han demostrado que la apariencia externa no es un asunto superficial, sino una manifestación visible de los valores y la identidad que rigen la vida de una persona. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la manera en que alguien se viste está intrínsecamente ligada a su relación con Dios, a su nivel de consagración y a la cultura que decide adoptar. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, Dios les dio normas que abarcaban todos los aspectos de su vida, incluyendo la vestimenta. No eran simples regulaciones externas, sino una forma de diferenciar a su pueblo de las naciones paganas. En Deuteronomio 22:5 se advierte: «No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace». Este principio revela que la confusión en la identidad y el rechazo del orden divino pueden manifestarse incluso en la manera de vestir. En la época del profeta Elías, la vestimenta también se utilizaba como un símbolo de identidad espiritual. Cuando los falsos profetas de Baal se mezclaban con el pueblo, adoptaban ropas que reflejaban sus prácticas de idolatría y corrupción. Elías, por el contrario, era conocido por su manto, una prenda distintiva que señalaba su llamado como siervo de Dios. Ese mismo manto fue el que más tarde pasó a Eliseo,
demostrando que la vestimenta no era solo un adorno, sino una representación de la misión y la autoridad espiritual. En 2 Reyes 2, 13 a 14, cuando Eliseo tomó el manto de Elías y golpeó las aguas del Jordán, no solo recibió el poder de su antecesor, sino que mostró visiblemente que continuaba con la obra de Dios. Así como un manto podía marcar la diferencia entre un profeta verdadero y un falso líder, la vestimenta sigue siendo una expresión de identidad y propósito. En los tiempos de Jesús, la vestimenta también desempeñaba un papel importante. Los fariseos y maestros de la ley usaban túnicas largas y adornadas para destacar entre la multitud y recibir reconocimiento, pero Jesús denunció su hipocresía, mostrando que la apariencia externa no puede encubrir un corazón vacío. Sin embargo, esto no significa que la vestimenta sea irrelevante. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús, no fue su fe en la tela lo que la sanó, sino su fe en aquel que vestía ese manto. Aún así, su gesto muestra que la vestimenta puede representar autoridad, consagración y el impacto que alguien tiene en los demás. En Marcos 5:28, ella dijo: «Si tocare tan solamente su manto, seré salva», lo que demuestra que la manera en que alguien se viste puede comunicar mucho más de lo que las palabras expresan. La vestimenta también fue central en los momentos de mayor importancia en la vida de Cristo. Cuando fue arrestado, los soldados lo despojaron de sus vestiduras y lo vistieron con un manto de escarnio, usándolo para burlarse de su identidad como rey. Después de su crucifixión, su túnica fue echada a suertes, cumpliendo la profecía de los Salmos. Esto revela que la vestimenta puede ser usada para dignificar o para humillar, para honrar o para profanar. A lo largo de la historia, el enemigo ha buscado distorsionar la imagen de los hijos de Dios, haciendo que adopten estilos que no reflejan santidad, sino mundanalidad. Cuando el pueblo de Dios olvida que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, abre la puerta a una mentalidad que valora la aprobación del mundo más que la de Dios. En 1 Corintios 6:19 a 20 se nos recuerda: «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Desde la antigüedad, los seguidores de Dios han sido llamados a marcar la diferencia en todas las áreas de su vida, incluyendo su vestimenta. En el libro de Daniel, cuando los jóvenes hebreos fueron llevados cautivos a Babilonia, se les asignó un nuevo estilo de vida que incluía cambios en su alimentación, en sus nombres y en su vestimenta. Sin embargo, ellos decidieron no contaminarse con lo que el rey ofrecía, mostrando que la verdadera identidad no se define por la moda del momento, sino por la obediencia a Dios. Aunque la Biblia no detalla cómo vestían estos jóvenes, su determinación de no asimilarse completamente a la cultura babilónica indica que entendían la importancia de mantenerse fieles en todo aspecto de su vida. Del mismo modo, los cristianos no pueden adoptar sin discernimiento las tendencias del mundo sin preguntarse si están reflejando la luz de Cristo o si están diluyendo su testimonio. En Apocalipsis se nos presenta una imagen impactante sobre la vestimenta en el contexto espiritual. La gran ramera es descrita como vestida de púrpura y escarlata, adornada con piedras preciosas, reflejando la corrupción y la seducción del sistema del mundo. En contraste, los santos son presentados con vestiduras blancas, símbolo de pureza y justicia.
En Apocalipsis 19:8 se nos dice: «Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente». Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto muestra que la vestimenta no es un simple accesorio sin importancia, sino un reflejo de lo que Dios considera santo o profano. La vestidura de lino fino no es solo una prenda, sino un símbolo de una vida consagrada a Dios, alejada de la contaminación del mundo. La ropa que alguien elige usar tiene el poder de comunicar su postura ante la santidad. En el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a Aarón y sus hijos para el sacerdocio, les ordenó vestirse con túnicas específicas, que simbolizaban su función como intercesores entre Dios y el pueblo. No podían presentarse ante el altar de cualquier manera, porque su vestimenta debía reflejar la santidad de su llamado. En Éxodo 28:2 se nos dice: «Harás vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, para honra y hermosura». Esto demuestra que Dios se interesa por la manera en que su pueblo se viste, no desde una perspectiva legalista, sino como una expresión de honra y respeto por su presencia. A lo largo de las Escrituras, Dios ha dejado claro que la apariencia externa debe ser coherente con el llamado a la santidad. En Isaías 61:10 se nos dice: «En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia». Este versículo nos recuerda que la verdadera belleza no proviene de la ostentación ni de la sensualidad, sino de la justicia que Dios otorga a quienes le siguen. La vestimenta puede ser una expresión de la transformación que ha ocurrido en el corazón de una persona, reflejando el cambio de un estilo de vida centrado en el mundo a una vida dedicada a Dios. El llamado a vestir de manera que glorifique a Dios no es una carga ni una imposición arbitraria, sino una invitación a vivir en coherencia con la identidad de hijos del Altísimo. Cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo y fueron liberados de la esclavitud, dejaron atrás no solo las cadenas físicas, sino también la cultura de Egipto que los había oprimido por siglos. Dios los llamó a ser un pueblo apartado, diferente de las naciones que los rodeaban. Hoy, los cristianos han sido llamados de la misma manera a no conformarse a los patrones del mundo, sino a renovar su mente y su manera de vivir en cada aspecto, incluyendo su vestimenta. En Romanos 12:2 se nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Dios ha dado a su pueblo principios claros sobre cómo reflejar su gloria en todas las áreas de la vida. La vestimenta es más que una elección personal, es una declaración sobre a quién se sirve y cuál es la identidad que se ha adoptado. La pregunta no es si la ropa es importante, sino si lo que se elige usar es una expresión de santidad o un reflejo del mundo. La decisión siempre estará en manos de cada creyente, pero la palabra de Dios ha dejado claro que aquellos que han sido llamados a ser luz no pueden vestirse como quienes aún caminan en tinieblas. La vestimenta ha sido, desde tiempos antiguos, un reflejo del estado espiritual del ser humano. En las Escrituras, la ropa no es simplemente un detalle estético o una necesidad funcional, sino un símbolo poderoso de identidad, consagración y posición delante de Dios. Desde el primer acto divino de cubrir a Adán y Eva hasta la descripción de las vestiduras gloriosas de los redimidos en Apocalipsis,
La Biblia muestra que lo externo nunca es independiente de lo interno. En el libro de Zacarías se presenta una escena en la que el sumo sacerdote Josué es vestido con ropas viles delante de Dios, y solo cuando esas vestiduras inmundas son quitadas y reemplazadas con ropas nuevas, su condición espiritual es restaurada. La vestimenta aquí no es un simple accesorio, sino la manifestación visible de la transformación interior que el Señor obra en quienes le pertenecen. El enemigo ha comprendido el poder de la apariencia desde el principio de los tiempos. Cuando Nabucodonosor quiso asimilar a los jóvenes hebreos en la cultura babilónica, no solo cambió sus nombres y su alimentación, sino también su forma de vestir. No era una simple estrategia de adaptación, sino un intento de borrar su identidad y hacerlos encajar en un sistema que no honraba a Dios. Lo mismo ha ocurrido a lo largo de la historia. La vestimenta ha sido utilizada para distorsionar la imagen de quienes han sido llamados a ser luz, persuadiéndolos de que no hay diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo apartado para Dios y lo común. Pero la palabra sigue recordando que la forma en que un hijo de Dios se presenta ante el mundo no es irrelevante, porque es testimonio visible de su relación con el Padre. Las Escrituras revelan que Dios ha marcado a su pueblo con señales visibles. En el Antiguo Testamento estableció leyes específicas que diferenciaban a los israelitas de las naciones paganas. Entre estas leyes encontramos instrucciones sobre la vestimenta, no como una carga impuesta arbitrariamente, sino como un recordatorio constante de que su identidad debía estar enraizada en la obediencia a Dios y no en la cultura que los rodeaba. La ropa era un reflejo externo de un llamado interno. Cuando el pueblo caía en idolatría, adoptaba también la vestimenta de los pueblos paganos, mostrando que su alejamiento de Dios no era solo un asunto de creencias, sino de prácticas que incluían la manera en que se presentaban ante los demás. En los tiempos de Jesús, los fariseos usaban su vestimenta como un medio de exhibición espiritual. Llevaban filacterias anchas y vestiduras largas para ser reconocidos como piadosos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Cristo los reprendió no porque la vestimenta careciera de importancia, sino porque lo que vestían no coincidía con lo que realmente eran. La vestimenta puede ser una manifestación de honra o de hipocresía, de consagración o de vanidad, de santidad o de conformidad con el mundo. No es una cuestión trivial, porque la apariencia no es neutral. Tiene un mensaje, influye en quienes la ven, define una postura. El pueblo de Dios no puede adoptar sin discernimiento las tendencias del mundo sin considerar si aquello que lleva puesto glorifica o deshonra al Señor. A lo largo de la historia, la vestimenta ha sido un reflejo del estado moral y espiritual de una sociedad. Cuando un pueblo se alejaba de Dios, su forma de vestir también sufría cambios, adoptando estilos que promovían la inmoralidad, la arrogancia o la irreverencia. La Biblia es clara al mostrar que la decadencia espiritual y la corrupción de los valores muchas veces iban acompañadas de un abandono de la modestia y la pureza en la vestimenta. En Isaías 3, el juicio de Dios contra la arrogancia de Jerusalén incluye una referencia directa a los adornos y la vestimenta ostentosa de quienes habían olvidado su camino. Lo que el mundo ve como simple moda o expresión personal puede, en realidad, ser una manifestación de una condición espiritual más profunda. Desde los primeros capítulos de la Biblia hasta los últimos, la imagen y la vestimenta tienen un significado que trasciende lo superficial.
En el relato del hijo pródigo, cuando el joven regresa a casa, después de haber desperdiciado su herencia en una vida desordenada, su padre manda vestirlo con la mejor túnica. No es un detalle menor, sino un acto simbólico de restauración y dignidad. La vestimenta que alguien usa no solo cubre su cuerpo, sino que también comunica un mensaje. Dios mismo ha mostrado que el acto de vestir o desvestir tiene implicaciones espirituales. Cuando Adán y Eva pecaron, intentaron cubrir su desnudez con hojas de higuera, pero su solución fue insuficiente. Solo cuando Dios mismo les hizo túnicas de piel fueron verdaderamente cubiertos. Esto nos enseña que el ser humano por sí solo no puede definir qué es apropiado delante de Dios, porque la vestimenta adecuada es aquella que el Señor aprueba. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a vestirse con decoro, con modestia y con dominio propio. No se trata de reglas legalistas, sino de un principio de vida que refleja el carácter de Cristo. En un mundo donde la apariencia se ha convertido en un medio para atraer miradas, alimentar el orgullo o desafiar la moralidad, la manera en que un cristiano se viste es una declaración de su lealtad al reino de Dios. La vestimenta que el mundo promueve busca exaltar el ego, despertar la vanidad o incitar el deseo, pero la vestimenta de un creyente debe reflejar pureza, humildad y un corazón alineado con la voluntad divina. La historia de la Iglesia muestra que, a lo largo de los siglos, el pueblo de Dios ha sido identificado no solo por su mensaje, sino también por su forma de vida, lo que incluye su vestimenta. En tiempos de persecución, los cristianos eran reconocidos por su modestia en contraste con la ostentación y la impureza del mundo pagano. Su vestimenta no era un medio de superioridad moral, sino una expresión de su compromiso con Cristo. La santidad no se limita al interior, sino que se manifiesta en todo aspecto de la vida. Quienes han sido llamados a ser luz no pueden vestirse como quienes aún caminan en tinieblas. En Apocalipsis, la vestimenta de los santos es descrita como lino fino, limpio y resplandeciente, lo que representa la justicia de los redimidos. Este detalle es significativo porque muestra que, en la eternidad, la manera en que alguien es vestido es un reflejo de su posición delante de Dios. Si en el reino celestial la vestimenta es símbolo de pureza y fidelidad, ¿cómo podría ser irrelevante en la vida presente? La Biblia no deja espacio para la indiferencia en este tema. Desde la vestidura de los sacerdotes hasta la túnica de Jesús, desde las vestiduras sucias del sumo sacerdote Josué hasta las ropas blancas de los redimidos, la vestimenta siempre ha tenido un significado profundo en la obra de Dios. El enemigo ha usado la vestimenta para pervertir, desviar y confundir. La moda de este mundo no es neutral, responde a una agenda que exalta la carne y minimiza la santidad. Pero el llamado de Dios es claro: sed santos, porque yo soy santo. Esto implica un compromiso con la pureza, no solo en lo que se habla o en lo que se hace, sino también en lo que se viste. La ropa que alguien elige usar no es un asunto menor, porque expresa valores, creencias y prioridades. Un corazón transformado por Dios no buscará vestirse para atraer miradas, impresionar o seguir la corriente del mundo, sino para reflejar la luz de Cristo. El pueblo de Dios ha sido apartado para un propósito mayor. No ha sido llamado a mezclarse con la corriente de este siglo, sino a marcar la diferencia en cada aspecto de su vida. La vestimenta no es una excepción. Lo que se elige usar no es solo una cuestión de gusto personal, sino una oportunidad para honrar a Dios y testificar de una vida
rendida a Él. La moda del mundo es pasajera, pero la santidad es eterna. No se trata de reglas impuestas por el hombre, sino de un principio divino que ha estado presente desde el principio de los tiempos. En cada decisión, en cada elección de vestimenta, la pregunta debe ser siempre la misma. ¿Esto refleja la gloria de Dios o se conforma a los patrones de este mundo? La vestimenta siempre ha sido un reflejo del corazón del ser humano. A lo largo de la historia, la Biblia ha demostrado que lo externo no es un asunto separado de la vida espiritual, sino una manifestación de la identidad y la consagración. Desde la caída en el Edén hasta la visión de los redimidos en el Apocalipsis, la manera en que alguien se viste ha estado ligada a su relación con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, su primer instinto fue cubrirse, pero la solución que encontraron por sí mismos fue insuficiente. Dios mismo intervino para vestirlos, mostrando que solo Él puede establecer el estándar de lo que es correcto y digno delante de su presencia. La vestimenta, lejos de ser un simple detalle superficial, es una expresión visible de la obra que Dios ha hecho en el interior. Las Escrituras son claras al mostrar que la vestimenta puede ser utilizada tanto para honrar a Dios como para apartarse de su voluntad. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel cayó en la idolatría al adorar al becerro de oro, una de las señales de su corrupción fue la manera en que se despojaron de sus ropas en un acto de desenfreno. Moisés, al descender del monte, vio que la falta de vestimenta era parte del desorden que se había apoderado de la congregación. Esto demuestra que la manera en que alguien se viste no es independiente de su estado espiritual, sino que refleja su nivel de reverencia o de rebeldía. Por eso, Dios dio instrucciones precisas sobre la vestimenta de los sacerdotes, estableciendo que debían vestir con santidad cuando se presentaran delante de Él. No era una cuestión de apariencia externa sin sentido, sino una representación de la pureza y la honra que debían tener en su presencia. El enemigo siempre ha utilizado la vestimenta como un medio de distorsión. En la historia de la humanidad, cuando los pueblos se han alejado de Dios, sus costumbres en la vestimenta han seguido el mismo patrón de decadencia. En el libro de Sofonías, Dios pronuncia juicio sobre aquellos que han adoptado la vestimenta de las naciones paganas, mostrando que su abandono de la fe se manifestaba incluso en su manera de vestirse. La vestimenta no es un elemento neutral. Comunica una identidad, un propósito y un mensaje. Cuando el pueblo de Dios dejaba de lado los principios que Él había establecido, inevitablemente comenzaban a reflejar en su vestimenta una actitud que no honraba su santidad. El Nuevo Testamento refuerza este principio al llamar a los creyentes a ser luz en medio de un mundo en tinieblas. La carta de Pablo a Timoteo establece que la vestimenta de un hijo de Dios debe ser decorosa, modesta y con dominio propio, no como una regla vacía, sino como una expresión de un corazón transformado. Pedro también enfatiza que la verdadera belleza no proviene del adorno externo, sino del espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Esto no significa que la apariencia externa sea irrelevante, sino que debe reflejar el carácter de Cristo en la vida del creyente. Las advertencias de la Biblia sobre la vestimenta no se limitan a los tiempos antiguos. A lo largo de las Escrituras se muestra que la forma en que alguien se viste puede influir en su entorno y en quienes lo rodean. En el libro de Proverbios se describe cómo la vestimenta puede ser utilizada para atraer la mirada de otros de manera inapropiada
y como la prudencia se refleja incluso en lo que se elige usar. Jesús mismo enseñó que lo que hay en el corazón se refleja en las acciones, y la vestimenta es una de las formas en que se expresa la condición interior de una persona. Si un creyente ha sido llamado a ser santo, su vestimenta debe estar en armonía con ese llamado, evitando toda forma de exhibición que desvíe la atención de lo que realmente importa, su relación con Dios. Desde la antigüedad, la vestimenta ha sido utilizada como un símbolo de identidad. En la cultura hebrea, las vestiduras tenían un significado especial y diferenciaban a quienes estaban consagrados para el servicio de Dios. En el caso de los sacerdotes, sus túnicas eran un recordatorio constante de que habían sido apartados para ministrar delante del Señor. En el Nuevo Testamento, se nos dice que todos los creyentes han sido llamados a ser un sacerdocio santo, lo que significa que su manera de vestir también debe reflejar su separación del mundo y su consagración a Dios. Si la vestimenta de los sacerdotes en el Antiguo Testamento debía ser santa, cuanto más debería reflejar santidad la vestimenta de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. En Apocalipsis, la vestimenta es utilizada nuevamente como un símbolo de justicia y redención. Los santos son descritos con vestiduras blancas, lo que representa la pureza y la victoria sobre el pecado. Por el contrario, la gran ramera es representada con ropas lujosas y ostentosas, reflejando su corrupción y su asociación con el sistema del mundo. Esta comparación muestra que la vestimenta no es un detalle irrelevante, sino una manifestación visible de la posición espiritual de cada persona. La vestimenta blanca de los redimidos es una muestra de su fidelidad a Dios, mientras que la vestimenta de la gran ramera simboliza su entrega a los placeres del mundo. La cultura moderna ha intentado minimizar la importancia de la vestimenta, promoviendo la idea de que la ropa es solo una cuestión de gusto personal. Sin embargo, la palabra de Dios revela que cada aspecto de la vida de un creyente debe estar alineado con su voluntad. En un mundo donde la imagen ha sido utilizada para promover valores contrarios a los principios divinos, la vestimenta de un hijo de Dios debe ser un testimonio de su compromiso con Cristo. No se trata de seguir reglas impuestas por el hombre, sino de vivir con la conciencia de que todo lo que se hace debe glorificar a Dios. La carta de Pablo a los Corintios exhorta a los creyentes a hacer todo para la gloria de Dios, y esto incluye la manera en que se visten. La ropa que alguien elige usar puede ser un reflejo de su identidad en Cristo o una muestra de conformidad con el mundo. No se trata de seguir normas externas sin sentido, sino de entender que cada aspecto de la vida de un creyente debe reflejar la luz de Cristo. La modestia y la dignidad en la vestimenta no son restricciones, sino expresiones de un corazón que ha entendido su llamado a ser un testimonio vivo del Evangelio. La diferencia entre la vestimenta del mundo y la de un creyente no está en la simple apariencia, sino en el propósito que hay detrás de cada elección. Mientras que la moda del mundo busca exaltar la imagen personal, atraer la atención o seguir tendencias pasajeras, la vestimenta de un hijo de Dios debe reflejar su identidad en Cristo y su deseo de honrar a Dios en todo. En un tiempo donde la superficialidad ha tomado el control de la sociedad, el creyente debe recordar que su verdadera identidad no está definida por la moda, sino por su relación con Dios. La vestimenta
no es un área en la que el creyente deba ceder ante la presión del mundo. A lo largo de las Escrituras, Dios ha mostrado que la apariencia externa es un reflejo de la condición del corazón. El mundo seguirá promoviendo estilos que van en contra de los principios de santidad, pero el llamado del creyente es a marcar la diferencia. No se trata de imponer reglas externas, sino de comprender que todo lo que se hace, incluso la manera en que se viste, debe estar en alineación con la voluntad de Dios. La ropa que un cristiano nunca debe utilizar no es aquella que simplemente no encaja con ciertas normas humanas, sino aquella que traiciona su identidad en Cristo. La vestimenta que exalta la vanidad, que promueve la impureza, o que refleja una mentalidad conformada a los valores del mundo, es incompatible con la vida de santidad a la que Dios ha llamado a su pueblo. Quienes han sido redimidos deben preguntarse si su vestimenta honra a Dios o si refleja un deseo de encajar en una cultura que no reconoce su autoridad. La vestimenta de un creyente no es un asunto menor, porque cada elección que hace es un reflejo de su compromiso con el reino de Dios. La vestimenta es más que una simple elección personal. Es una expresión de lo que se cree, de lo que se valora y de a quién se pertenece. Desde el inicio, la Biblia ha mostrado que la ropa tiene un significado profundo, no solo como protección física, sino como una manifestación de identidad y propósito. Cuando Dios cubrió a Adán y Eva tras su desobediencia, estableció un principio que se extiende a lo largo de toda la historia. El ser humano no puede determinar por sí mismo lo que es correcto delante de Dios, porque es el Señor quien define los estándares de pureza y santidad. La vestimenta nunca ha sido un detalle insignificante, sino un símbolo que refleja el estado del corazón y la relación con el Creador. Las Escrituras están llenas de referencias en las que la vestimenta marca una diferencia entre los que han sido apartados para Dios y aquellos que han decidido seguir sus propios caminos. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían vestiduras específicas que representaban su servicio delante del Señor, y cualquier desviación de esas instrucciones traía consecuencias. Cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, no solo profanaron el altar de Dios, sino que su falta de reverencia también se reflejaba en su falta de obediencia en cada detalle de su servicio. La vestimenta era parte de ese llamado a la pureza, porque cada aspecto del ministerio debía estar alineado con la santidad de Dios. De la misma manera, la vestimenta de un creyente debe reflejar su identidad como parte de un sacerdocio santo. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, la vestimenta ha sido un reflejo de su fidelidad o de su rebelión. Cuando Dios llamó a su pueblo a salir de Egipto, no solo los liberó de la esclavitud física, sino que también les dio leyes que los diferenciaban de las naciones paganas. No podían adoptar las prácticas ni los estilos de vida de los pueblos que los rodeaban, porque habían sido llamados a ser un pueblo santo, apartado para Dios. Sin embargo, cada vez que Israel se alejaba del Señor, comenzaba a imitar la cultura de los paganos, y esto incluía su forma de vestir. En los libros proféticos, Dios reprende a su pueblo por adoptar la vestimenta de las naciones que los rodeaban, no porque la ropa en sí misma fuera el problema, sino porque reflejaba una mentalidad que se había apartado de la voluntad de Dios. El enemigo siempre ha utilizado la vestimenta como una herramienta de distorsión y rebelión.
En el libro de Daniel, cuando los jóvenes hebreos fueron llevados a Babilonia, se les impuso un nuevo estilo de vida que incluía cambios en su alimentación, en su educación y en su vestimenta. El propósito era claro: hacerlos olvidar su identidad y asimilarlos a la cultura de un reino que no honraba a Dios. Sin embargo, ellos decidieron no contaminarse, porque entendían que ser parte del pueblo de Dios no era solo una cuestión de creencias, sino de un estilo de vida que debía reflejarse en todo lo que hacían. No podían simplemente aceptar la cultura de Babilonia sin comprometer su testimonio, porque sabían que habían sido llamados a vivir en santidad. Jesús enseñó que lo que hay en el corazón se refleja en lo externo. Cuando confrontó a los fariseos, no les reprochó su vestimenta, sino su hipocresía, porque vestían de una manera que los hacía parecer piadosos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. La apariencia externa no puede ser una máscara para ocultar una vida sin transformación. Sin embargo, esto no significa que lo externo no tenga importancia. En la parábola del banquete de bodas, el rey ordena expulsar al hombre que no llevaba la vestimenta adecuada. No se trataba de una cuestión superficial, sino de una señal de que no estaba preparado para estar en la presencia del rey. La vestimenta en las Escrituras es siempre una representación de la condición espiritual, y esta parábola muestra que no se puede entrar en la presencia de Dios sin estar vestido conforme a su justicia. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes a vestirse con modestia y dominio propio, entendiendo que la apariencia debe reflejar la nueva vida en Cristo. No se trata de seguir normas externas sin entendimiento, sino de vivir con la conciencia de que cada aspecto de la vida debe glorificar a Dios. En su carta a los Corintios, Pablo recuerda que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que todo lo que se hace con él debe honrar a Dios. Esto incluye la vestimenta, porque no se puede separar lo que se cree de lo que se refleja en la vida diaria. La manera en que un creyente se viste puede testificar de su fe, o puede ser un obstáculo para su testimonio. En la cultura moderna, la vestimenta se ha convertido en un medio para exaltar la imagen personal, la sensualidad y la vanidad. La moda cambia constantemente, promoviendo estilos que reflejan una mentalidad que busca la autocomplacencia antes que la santidad. Sin embargo, la palabra de Dios no cambia. En un mundo que promueve la superficialidad, la vestimenta de un creyente debe ser un testimonio de que su identidad no está en las tendencias del momento, sino en su relación con Dios. La modestia no es una imposición religiosa, sino una manifestación de un corazón que entiende que su propósito es glorificar a Cristo en todo. A lo largo de la historia de la Iglesia, los creyentes han sido identificados por su manera de vivir, lo que incluye su vestimenta. En tiempos de persecución, la modestia y la sobriedad de los cristianos contrastaban con la ostentación y la inmoralidad de la sociedad pagana. No se vestían de manera que llamara la atención sobre ellos mismos, sino de una forma que reflejaba su compromiso con la pureza y la santidad. En la actualidad, el llamado sigue siendo el mismo. Un creyente no puede conformarse a la manera en que el mundo define la imagen y la identidad, porque su ciudadanía está en el cielo, y su vida debe reflejar esa realidad. El libro de Apocalipsis presenta un contraste claro entre los que han sido redimidos y los que han seguido al mundo. La gran ramera es descrita con vestiduras ostentosas, adornada con lujos y riquezas, reflejando su corrupción
y su alianza con un sistema que se opone a Dios. En contraste, los santos aparecen vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, símbolo de su pureza y fidelidad. La diferencia en la vestimenta no es un detalle sin importancia, sino una representación del destino de cada uno. Los que han seguido a Cristo han sido vestidos con su justicia, mientras que los que han abrazado la cultura del mundo han elegido vestirse con aquello que representa su separación de Dios. La vestimenta no es solo una cuestión de preferencias personales, sino una oportunidad para testificar de la fe en Cristo. La ropa que alguien elige usar comunica un mensaje, ya sea de humildad y santidad o de vanidad y conformidad con el mundo. No se trata de imponer reglas externas, sino de vivir con la convicción de que todo en la vida de un creyente debe estar alineado con la voluntad de Dios. La pregunta que cada cristiano debe hacerse no es si su vestimenta es aceptable para el mundo, sino si refleja la santidad a la que ha sido llamado. El enemigo seguirá promoviendo una mentalidad que minimiza la importancia de la vestimenta, presentándola como un aspecto sin relevancia espiritual. Sin embargo, las Escrituras muestran que Dios siempre ha cuidado de cada detalle en la vida de su pueblo, incluyendo la forma en que se visten. La moda del mundo es pasajera, pero el llamado a la santidad es eterno. Un creyente debe recordar que ha sido apartado, que ha sido llamado a ser luz, y que cada elección que hace debe reflejar la gloria de Dios. La vestimenta no es un aspecto menor, sino una oportunidad para demostrar que la identidad en Cristo es lo que define la vida de aquellos que han sido redimidos. La vestimenta no es solo tela sobre la piel, sino un reflejo silencioso de a quién servimos y qué valores gobiernan nuestra vida. El creyente no puede vestirse como el mundo y al mismo tiempo pretender que su testimonio brille en la oscuridad. Cada elección que hacemos, incluso en lo que vestimos, es un acto de alineación con el reino de Dios o con las corrientes de este siglo. La pregunta no es si la ropa define la fe, sino si nuestra fe se manifiesta incluso en aquello que parece insignificante. Si el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no debería la vestimenta ser un reflejo de esa verdad? No se trata de reglas impuestas por hombres, sino de la convicción de que todo lo que nos cubre debe hablar de quién nos cubre espiritualmente. El mundo insiste en que la apariencia es un derecho absoluto, pero la Escritura nos recuerda que hemos sido comprados por precio, llamados a glorificar a Dios en cada aspecto de nuestra existencia. La verdadera pregunta no es qué ropa está permitida o prohibida, sino qué imagen estamos proyectando al mundo espiritual. Si nuestra vestimenta pudiera hablar, ¿proclamaría santidad o susurraría conformidad? La respuesta a esa pregunta define mucho más que la moda. Define el destino